Hola mis valientes, hoy vamos a hablar de la hipocondría o trastorno de ansiedad por enfermedad. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, publicado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, ya no incluye a la hipocondriasis, también denominada hipocondría, como un diagnóstico. En su lugar, se diagnostica como trastorno de ansiedad por enfermedad. La hipocondría o trastorno de ansiedad por enfermedad es un trastorno psicológico caracterizado por una preocupación excesiva e irracional por la salud y la enfermedad. Las personas que sufren de hipocondría tienen miedo constante de padecer una enfermedad grave y a menudo se preocupan excesivamente por síntomas menores que pueden tener una explicación médica sencilla. El trastorno de ansiedad por enfermedad es un trastorno a largo plazo, cuya gravedad puede fluctuar. Puede aumentar con la edad o durante los momentos de estrés, pero el asesoramiento psicológico, psicoterapia y a veces los medicamentos pueden ayudar a aliviar tus preocupaciones. Dado que en la actualidad todavía se sigue utilizando mucho este término, en este vídeo vamos a referirnos al trastorno de ansiedad por enfermedad como hipocondría. El término hipocondría tiene sus raíces en la medicina antigua. En la antigua Grecia se creía que la región del cuerpo que se encuentra debajo del esternón era el centro de las emociones y la sede de la imaginación. Esta área se conoce como el hipocondrio. En este entonces se creía que las enfermedades mentales y emocionales tenían su origen en esta parte del cuerpo. Con el tiempo, el término hipocondría se ha utilizado para describir una preocupación excesiva por la salud, aunque la conexión con la región del cuerpo debajo del esternón ya no se considera relevante. Causas. La causa exacta del trastorno de ansiedad por enfermedad no se conoce con certeza, pero los siguientes factores pueden cumplir una función. Creencias. Es posible que tengas dificultad para tolerar la incertidumbre sobre las sensaciones molestas o inusuales. Esto puede hacer que malinterpretes que todas las sensaciones del cuerpo son serias, entonces buscas pruebas para confirmar que tienes una enfermedad seria. Familia. Es posible que tengas más probabilidad de tener ansiedad por enfermedad si tus padres se preocupan mucho por su salud o tu salud. Experiencia pasada. Es posible que hayas tenido una experiencia con una enfermedad seria de niño y que las sensaciones físicas te asusten. La hipersensibilidad física y la sugestionabilidad también pueden ser factores que contribuyen a la hipocondría. Este trastorno suele comenzar al principio o a mediados de la adultez y puede empeorar con la edad. Con frecuencia en personas mayores, la ansiedad relacionada con la salud puede centrarse en el miedo de perder la memoria. Síntomas. Los síntomas del trastorno de ansiedad por enfermedad o hipocondría implican preocupación por la idea de estar gravemente enfermo, a partir de sensaciones corporales normales, como ruidos en el estómago, o síntomas menores, como una erupción cutánea menor. Entre los signos y síntomas pueden encontrarse los siguientes: estar preocupado por tener o por contraer una enfermedad o trastorno grave. Preocuparte por el hecho de que los síntomas menores o las sensaciones corporales signifiquen que tienes una enfermedad grave. Preocuparte con facilidad por tu estado de salud. Tener una sensación de tranquilidad muy leve o nula tras la consulta al médico o tras obtener resultados negativos en las pruebas. Preocuparte excesivamente por una enfermedad específica o por el riesgo de tener una enfermedad que está presente en tu familia. Angustiarte demasiado por posibles enfermedades en las que te resulte difícil desenvolverte. Examinarte el cuerpo de forma reiterada para detectar signos de enfermedad. Asistir a consultas médicas con frecuencia para tranquilizarte o evitar la atención médica por miedo a que te diagnostiquen una enfermedad grave. Evitar personas, lugares o actividades por miedo a los riesgos de salud. Hablar constantemente sobre tu salud y sobre posibles enfermedades. Buscar constantemente en Internet las causas de síntomas o posibles enfermedades. Consecuencias. Las consecuencias de la hipocondría pueden ser graves.
Las personas que padecen hipocondría a menudo buscan atención médica innecesaria, lo que puede llevar a la realización de pruebas y tratamientos médicos innecesarios y costosos. También pueden experimentar un alto nivel de ansiedad y estrés, lo que puede afectar su salud mental y física a largo plazo, afectando negativamente a su calidad de vida y su capacidad para trabajar y relacionarse con los demás. Tratamiento. Aunque se sabe poco sobre cómo prevenir este trastorno de ansiedad, el tratamiento de la hipocondría puede incluir la terapia cognitivo-conductual, la terapia de exposición y la terapia de relajación. La terapia cognitivo-conductual se centra en cambiar los patrones de pensamiento negativos y catastrofistas asociados con la hipocondría. La terapia de exposición implica exponer gradualmente a la persona a situaciones que temen, como los síntomas corporales, para que puedan aprender a manejar mejor su ansiedad. La terapia de relajación, como la meditación y la respiración profunda, pueden ayudar a reducir el estrés y la ansiedad. Es importante tener en cuenta que el diagnóstico de hipocondría puede ser difícil, ya que los síntomas físicos que experimenta la persona pueden parecer reales y pueden ser difíciles de distinguir de los síntomas de una enfermedad real. Por lo tanto, es importante realizar una evaluación exhaustiva que incluya exámenes médicos y psicológicos para descartar otras condiciones médicas que puedan estar contribuyendo a los síntomas de la persona. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial también es importante, ya que existen otras condiciones médicas y psicológicas que pueden presentar síntomas similares a los de la hipocondría, como la ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo-compulsivo y la depresión. La hipocondría y la patofobia son dos términos que a menudo se confunden o se utilizan de manera intercambiable, pero en realidad son conceptos diferentes. Es importante destacar que aunque la hipocondría y la patofobia tienen similitudes en cuanto a la preocupación por la salud y la enfermedad, su enfoque y tratamiento pueden ser diferentes. La hipocondría se centra en la preocupación excesiva e irracional por la salud y la enfermedad, que puede llevar a la persona a interpretar síntomas comunes como signos de enfermedades graves, buscar constantemente atención médica y preocuparse de manera persistente por su salud. La hipocondría es un trastorno de ansiedad por enfermedad que se puede tratar con terapia psicológica y otras intervenciones. Por otro lado, la patofobia se refiere al miedo o aversión a la enfermedad y a los objetos o situaciones relacionados con la enfermedad. La patofobia puede ser una forma extrema de ansiedad por la salud y puede llevar a la persona a experimentar síntomas físicos como palpitaciones, sudores y temblores. La patofobia se puede considerar como un tipo específico de fobia, que puede ser tratada con terapia cognitivo-conductual u otras intervenciones. Ambas condiciones pueden tener un impacto significativo en la calidad de vida de la persona que las padece, por lo que es importante buscar ayuda profesional si se experimentan síntomas de cualquiera de ellas. Curiosidades. En cuanto a las curiosidades sobre la hipocondría, se sabe que algunas personas famosas han padecido esta condición. Por ejemplo, los escritores Charles Dickens y León Tolstoy son dos ejemplos conocidos de personas que han sufrido de hipocondría. Se cree que Carlos VI de Francia sufría de hipocondría. Se dice que estaba obsesionado con su salud y tenía miedo de enfermarse. Según los informes históricos, a menudo se negaba a salir de su habitación debido a su preocupación por la salud y se le hacía difícil realizar sus deberes reales. Incluso llegó a tener episodios de locura en los que no reconocía a sus amigos y familiares. Estos síntomas sugieren que pudo haber sufrido de hipocondría, aunque es difícil diagnosticar retroactivamente una condición de esta naturaleza. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.